Ricardo Sánchez vuelve a Palencia, esta vez para exponer en la Fundación Díaz Caneja, una fundación con la que nos comentaba tenía mucha vinculación porque, de hecho, es una fundación que reconoció su trabajo, su trayectoria pictórica, ¿no? Pues sí, hace años el último premio Díaz Caneja me lo otorgaron a mí y fue una gran satisfacción porque me apoyó muchísimo en aquel momento en esa situación. Y luego también es muy interesante que el premio de la Fundación Villalar Castilla y León también me lo entregaron aquí y entonces he tenido una relación pues para mí muy buena y positiva con la Fundación. Bueno, llega con una exposición que lleva por título Realidades Transfiguradas, un título que quizá no casa mucho con un pintor que se podría clasificar como realista, esto que nos gusta mucho de poner etiquetas, aunque tiene muchos matices eso, ¿no? Pues sí, el título, el origen me lo sugirió don José Jiménez Lozano, que escribió un artículo muy interesante sobre mi obra, y entonces tiene razón que yo elijo en esta exposición, por ejemplo, es una colección de distintas series realistas, o sea, realidades mías, y yo las transfiguro, las cambio un poquito de sentido, las transformo para expresarme con otras connotaciones y, por así decirlo plásticamente, con otro sentido al de la realidad, y por eso las llamo realidades transfiguradas. Bueno, un pintor que tiene una larga trayectoria, con muchos reconocimientos a sus espaldas y que, de hecho, nos deja aquí diferentes ejemplos de toda una trayectoria, ¿no?, de diferentes series, de quizás diferentes temas que le han podido ir interesando a lo largo de toda la carrera. Pues sí, hay una selección de... Bueno, me comentaron en la Fundación que se puede hacer una especie de exposición en la cual se viese mi trayectoria y se adapta muy bien porque tengo paisajes, tengo la serie del Palomar, la serie del Pájaro Solitario, los desnudos tras la puerta y luego las estaciones de ferrocarril, por así decirlo, tan conocidas en mi producción artística. Y luego unas series que son primicia, que no he puesto nunca, que son la de los espacios abandonados y sobre todo la serie de las escaleras y interiores, por así decirlo, un poco pues derruidos, o yo lo llamo belleza inhabitada. Bueno, supongo que los temas le van surgiendo a lo largo del camino, igual que surgió, casi por decirlo de alguna manera, la ocasión de empezar a pintar, porque iba para piloto, pero se quedó a medio camino y alguien le invitó a probar con la pintura, ¿no? Pues sí, fue muy curioso porque mi ilusión era ser piloto de aviación y por circunstancias físicas de la visión, que tenía problemas en los ojos, no pude serlo. Entonces inicié la pintura por un amigo mío, iba a pintar con él al campo y me empezó a gustar luego la Escuela de Artes de Ávila, empecé a trabajar, ya hice la carrera en Sevilla y terminé en Madrid y luego ya todo ha sido, por así decirlo, un proceso bastante continuo. Una visión que le impidió ser piloto, pero que quizás le invitó a ser pintor. Esos defectos que podía tener de cara a la aviación parece que son todo lo contrario, ¿no?, para dentro del mundo de la pintura, una oportunidad quizás. Pues yo creo que es el destino, porque luego en el fondo siempre he tenido problemas de visión y ahora realmente estoy operado de los dos ojos y veo bastante bien. Pero yo creo que para la expresión de la pintura, con el corazón, con la inteligencia, sobre todo intentando expresar de una manera, por así decirlo, fundamental o esencial en el ser humano, pues se suple todas las carencias físicas. Bueno, hablaba de que entre lo más reconocible de su obra están esas estaciones de tren. No sé si le viene precisamente también por un interés por el mundo ferroviario o porque esa visión particular le hacía verlas de otra forma, intentar mostrárselas a la gente, al espectador, de otra forma. Pues es muy curioso porque yo las estaciones, la serie la inicié cuando era estudiante en Sevilla de Bellas Artes, hace ya más de 40 años. Y es curioso porque íbamos a pintar un grupo de amigos a los alrededores de Sevilla y yo me iba a la estación y pintaba la estación. Gustó muchísimo y gustaban todos los cuadros que pintaba. Y cuando fui de vacaciones a Ávila hice un estudio de la estación de Ávila y a partir de ahí ya fue todo iniciar el proceso. Hice las estaciones de Castilla y León, que se expusieron en Valladolid, luego hice las de toda España, que se han expuesto en distintas ciudades, y he seguido haciendo de distintos lugares del mundo, de Portugal, de Italia tengo alguna, de Suiza, que he vivido 2 temporadas, y es un tema universal, es un tema que me sorprende porque, aparte de gustar mucho, está muy enraizado en el ser humano, la afición que hay de, por así, los ciudadanos ir a la estación, los viajes, las despedidas, etcétera. Es un tema muy universal, tratado en el cine, en todas las artes en general. Y además una buena excusa para viajar. Totalmente, yo me he recorrido España, es un placer, he conocido España y me gustaría. Lo que pasa es que agobia muchísimo, es una serie que hay que trabajarla mucho y es muy complicada de realizar.
Bueno, no faltan, por supuesto, bodegones, estos, en muchos casos, primeros pasos que se dan dentro del mundo del realismo, pero también otras temáticas, lo comentaba, esas rocas, esas diaclasas son también algo quizá muy significativo de su tierra, en este caso. Sí, totalmente. Por ejemplo, yo tengo el estudio en el campo ahora y salgo a pasear en distintas zonas y veo esos berrocales en las piedras, con las diaclasas, las que son las grietas de las piedras, y es muy curioso porque nacen de esas grietas unas zarzas y veo mucho, cuando salgo a pasear, el pájaro que está posado en la ramita de la zarza y representa mucho los sentimientos que tenía San Juan de la Cruz, que realmente lo vivió en aquella época, en aquella zona, de los sentimientos de que el pájaro está situado, por así decirlo, en el lugar más alto, canta suavemente, no tiene un color determinado, pone el pico al viento. Bueno, esa soledad de la mística se percibe en esos, no son paisajes, son como estudios de una naturaleza un poco especial, porque la crudeza que tienen las piedras y la fuerza que tienen las piedras, yo la transfiguro al mundo espiritual por así decirlo, de la mística. Claro, y los pájaros son en algunos cuadros protagonistas, mundo de contrastes entonces en la exposición. Por un lado, estaciones de tren, algo, podríamos decir, muy urbano, frente a experiencias o visiones del campo muy diferentes. Sí, sí, yo creo que la naturaleza es la maestra más importante que tenemos. Y las estaciones de ferrocarril son, aparte de industriales, son habitadas, pero en un sentido muy especial, porque es un lugar de tránsito. Yo, si habéis observado, represento las estaciones vacías sin ser humano, para que el ser humano que la observa sea el partícipe de la estación, de sus sentimientos, su relación, por ejemplo, con distintas personas, ciudades, etcétera. Y es muy curioso porque la ciudad está integrada, por así decirlo, o la estación en la ciudad y la ciudad en la estación, pero se adapta en las zonas de distintos lugares de España, el colorido, la arquitectura, etcétera. Tiene mucha relación la estación con la ciudad. Bueno, dentro de ese realismo que le caracteriza, también hay lugar para, vamos a decirlo así, estructuras oníricas o espacios inhabilitados. Quizás es una invitación diferente o a un viaje diferente, ¿no?, para el espectador. Yo creo que eso representa una época un poquito dura, por circunstancias que he tenido problemas físicos y estuve investigando mucho, me gusta mucho el espacio y la luz, esos espacios inhabitados, por así decirlo, abandonados, pero que todavía tienen el resto del ser humano, pues en los entornos, por así decirlo, como invernaderos abandonados, como un cuadro que está en la exposición esta, queda el resto, lo que ha vivido, la huella del ser humano, pero es inhabitable. Y luego llegué al máximo cuando hice un estudio me impresionó mucho las centrales térmicas y nucleares, aparte de la destrucción que han creado, pero en esa destrucción hay, en su arquitectura interior, hay una fuerza y una expresividad, claro, un poco trágica y un poco negativa con relación al ser humano. Bueno, al final está claro que la perspectiva de la vida depende, digamos, la visión de la vida depende de la perspectiva de cada uno, al igual que en el caso de la obra de un pintor, al final su perspectiva siempre viene marcada por etapas, por sentimientos concretos de una época, por las experiencias vitales y se quedan reflejadas, ¿no? Si eres honrado y si expresas y vives y sientes cada situación o cada momento de tu vida, pues te deja de influenciar por los espacios donde vive, los paisajes, los colores, las épocas, los sentimientos, las relaciones con las personas. Y entonces yo creo que hay que ser fiel a esos sentimientos y expresar en cada momento, dentro de tu estilo, de tu forma de trabajar, pues lo que en ese momento tiene fuerza. Puede ser unos paisajes, puede ser unos bodegones, o puede ser desnudos o relaciones humanas. Hay que ser honrado y trabajar en ese sentido. Bueno, esos espacios de los que hablábamos ahora quizá son un reflejo de una época más complicada. ¿Cuál sería el reflejo de la mejor época de Ricardo como pintor? No digo artísticamente que digamos, esto es lo que creo que he hecho con más calidad, no, sino que personalmente ha sido una mejor etapa y se ve reflejado en los cuadros. Pues hombre, hay dos etapas. Una, la relación con el ser humano, los retratos que he hecho a seres queridos, a gente relacionada conmigo, y por ello también estudios de desnudos también de personas que estaban en mi entorno. Y luego hay otra época muy importante, la época que pintas el paisaje con una amplitud inmensa. Por ejemplo, yo quería representar los paisajes místicos, que por las ciudades como Ávila, Toledo, Segovia, grandes paisajes. Eso es la más plenitud, porque las estaciones son un poquito específicas de cada época, de cada zona. Es una serie que he estado pintando durante muchos años y esa serie es
tiene, por así decirlo, muchos altibajos o muchos, por así decirlo, momentos buenos, regulares, o optimistas o más pesimistas. Bueno, aquí vamos a ver, lo he comentado al principio, un poco una retrospectiva, ¿no?, de toda su carrera, pero no sé si nos puede desvelar en qué está trabajando, si ya está cambiando de tema, si está con una nueva serie. Pues hay 2 series que estoy trabajando en ellas. La primera es lo que más me ha impresionado. Viajo mucho a Inglaterra por circunstancias familiares y estoy estudiando los cambios de aguja, los señalbos de ingleses o los Tower, que aquí hay una representación, y es impresionante cómo los ferrocarriles ingleses han conservado toda la infraestructura, toda la arquitectura ferroviaria, al contrario que en España. Por ejemplo, aquí hay un cuadro del cambio de agujas más bonito de España, el de Zafra, que hace unos años fui a visitarlo porque lo he pintado mucho y lo han tirado, no existe. Y en Inglaterra está todo perfecto, no perfecto, abandonado o por así decirlo deteriorado, pero lo conservan. Y me gustaría hacer una exposición en ese sentido. Y luego estoy investigando mucho sobre el dibujo, sobre distintos materiales, sobre fibras, es lo que estoy haciendo actualmente. Claro, siempre con el estudio de fondo, eso, que no falte, que la gente no se engañe, que esto no es solo inspiración, que es también mucho trabajo. Hay que trabajar mucho. Lo primero, hay que estar en el estudio, hay que trabajar mucho, hay que ser profesional primero, conocer las técnicas para que puedas expresarte, y luego, si tienes suerte que te llega la inspiración, encuentras un tema apropiado o un momento de expresión oportuno, pues no es que se llegue a la obra de arte, pero se expresa, por así decirlo, en pinturas, en dibujos, en esculturas, lo que sea, grabados. Bueno, pues algunos ejemplos los podremos disfrutar aquí en la Fundación Díaz Caneja. Ricardo Sánchez, muchas gracias por hablar con nosotros y por volver a Palencia a exponer su obra. Pues muchas gracias por poder poner en la Fundación, que estoy muy agradecido a ella, y el entorno es maravilloso. Yo creo que se puede disfrutar de la exposición, que es bastante realista y muy asequible.